Hablamos, como les decía al principio del programa, de un proyecto de educación que se va a hacer muy grande. Esto es poquito a poquito, ¿no? Las cosas funcionan con trabajo y más trabajo. Y, bueno, ahora estáis en un momento bueno, en un momento que os estáis expandiendo, os vais a expandir. Alberto Ramírez, de Proyecto de Educación DIDE, buenas tardes y bienvenido. Hola, buenas tardes. Pero hay que recordar los comienzos también, ¿no? ¿Y quién estaba a los comienzos cuando no apuntaban vacas tan gordas, por ejemplo? Bueno, está el Colegio Oficial de Pedagogos, Psicopedagogos de la Comunidad Valenciana, el Colegio Oficial de Psicólogos también de la Comunidad Valenciana. Ellos fueron de los primeros que nos apoyaron aquí. Y bueno, es evidente que ahora pues cada día más y más y más. Recibimos a Sonia Mena, que bien te acompañas de ella, que es responsable del Centro Psicopedagógico Gabaldón, que me apuntaba Alberto, Sonia, que tenéis 7 centros. Sí, tenemos 7 centros en la Comunidad Valenciana, repartidos en San Antonio de Requena, Utiel, Ribarroja, Gandía, Alicante y el de Valencia. Casi nada. Casi nada. ¿Cómo funciona el sistema DIDE en los centros vuestros y cuándo habéis empezado a incorporarlo? Empezamos hace un par de añitos, una cosa así, y sobre todo lo que DIDE nos ayuda es en la evaluación, ¿vale? Cuando nosotros nos llega un caso de unos niños que tienen dificultad de aprendizaje, nos ayuda a hacer un screening para nosotros hacer una evaluación más certera y llegar a un diagnóstico más eficaz. Sobre todo hay que intentar diagnosticar de manera temprana para que las dificultades sean en menor medida. ¿Cuál es tu trabajo diario? ¿Qué contacto tienes tú con los chavales, por ejemplo? Vale, mi trabajo diario es evaluar a los chavales que vienen por primera visita, ¿vale? Y luego hacer intervención adaptada a las necesidades de cada alumno, ¿de acuerdo? En nuestro centro lo que hacemos es una primera valoración, ¿vale? Por ejemplo, unos papás que te dicen, pues mi hijo tiene dificultades en lectoescritura, en cálculo, tal, ¿vale? Entonces nos vamos a la plataforma DIDE y allí ticamos diferentes áreas donde ellos no tienen dificultades. Entonces, Sí, no, ¿qué iba a decir? Hombre, está hiperventilando. No, pero se te entiende perfectamente. Que yo también estaría nerviosa con tanta responsabilidad como la que tú tienes. Claro, sí. y con tan cosas buenas como haces, ¿no? Es verdad. Sí, nada, como os decía, eso. Sí. Nos adentramos en la plataforma DIDE, ticamos las áreas donde los papás nos han dicho que tienen dificultades y unas poquitas más que nosotros creemos considerablemente que tenemos que evaluar, ¿vale? Y luego se invita a los tutores a participar, tutores, profesores de pedagogía terapéutica, logopedas que trabajan con el niño, a participar en este cuestionario. ¿También en el entorno familiar? Exacto, se le pasa a los padres y a los profesores, tutores, ya te digo, logopedas, profesores de pedagogía, todo aquel que está trabajando con el crío, ¿vale? Entonces se emiten unos cuestionarios donde los papás y los profesores nos los contestan, entonces nosotros hacemos un contraste, ¿vale? Y luego ya tú pasas las pruebas psicotécnicas que tú consideras necesarias en base a esos resultados. ¿Es bueno y por qué dirías que es bueno? ¿Habéis detectado patologías? ¿Habéis detectado cosas? ¿Qué es lo que tú ves en los niños? Hemos detectado patologías a nivel más temprano. Es decir, hay cosas que igual los papás te funciona, cuentan. ¿No? Sí, desde luego. Hay cosas, por ejemplo, que los papás te cuentan, pues mi hijo tiene dificultades en la lectoescritura, pero resulta que el cole aparte te dice, pero es que es un niño que es muy movido, que tiene dificultad en atención. Entonces tú dices, ostras, es que igual no solo es en la lectoescritura, es que también tiene dificultades atencionales. Entonces tú te dedicas a pasar las pruebas específicas de atención. Entonces, por eso se llega a un diagnóstico más eficaz y de manera más temprana. Al final lo que buscamos es el perfil. Exacto. Siempre decimos, porque screenings hay, lo hemos estado hablando antes, screenings hay de dislexia o de TDA para buscar en muchos niños uno indicador. La diferencia con DIDE es que buscamos todo lo que necesita el niño en un screening. Entonces eso es un poco la diferencia y que no tocamos al niño, porque muchas veces lo que hemos hablado aquí alguna vez, el niño igual ese día está distraído, no quiere hacer el test o lo hace mal. Entonces para los profesionales como Sonia pues es una dificultad esa añadida, que ellos no quieran contestar o no contesten bien a los cuestionarios. Claro, tú cuando estás evaluando y encuentras a un niño pues o tiene mucha ansiedad a la hora que le estás pasando el test o no quiere contestar porque le da vergüenza, lo que sea, tienes que parar la valoración porque no sería fiable en este caso, entonces tiene que volver otro día a hacer la valoración. Vale, eso sí que hay que tenerlo en cuenta siempre. No hay que decir, no, pues mira, no. Hay que tener mucho ojo con eso. Bueno, para eso están en manos de profesionales, ¿no? Porque ¿qué equipo tiene el proyecto DIDE? Hay de todo. Bueno, sí, aquí tenemos de todo, pues de psicopedagogas, psicólogos,
porque el abanico es grande. Entonces, por eso ahí hay de todo, pedagogos, logopedas, es que hay de todo. Pero bueno, sabes que DIDE está hecho para ellos, para los profesionales, pero lo puede utilizar cualquiera. Es una de las los padres, por ejemplo. Los padres, por ejemplo, lo podrían utilizar. Acuérdate que hemos hablado de DIDE Familia. Sí. Está DIDE Salud, que es la que utiliza Gabaldón, y está DIDE Educación para las escuelas. Entonces, cualquier persona puede utilizar DIDE porque al final lo que hace es, como hemos dicho alguna otra vez, una analítica de sangre. Es como una analítica de sangre, cualquiera se la puede hacer. A partir de ahí, los que lo tienen que valorar, obviamente, al final es un profesional. Exacto, es como un screening que te da unas pautas, unas dificultades donde el alumno las tiene. ¿Decís screening todo el tiempo? ¿Qué es? Sí, pues una serie de dificultades específicas. Por ejemplo, el Mateo igual te dice, tiene dificultades en la lectoescritura, pero ¿dónde están esas dificultades? Pues entonces esas preguntas es, invierte la B y la D, por ejemplo, o tiene problemas en ortografía, tiene problemas, lee silábicamente. Son unas preguntas muy específicas donde tú luego, a nivel de pasar un test psicotécnico, ya sabes qué pruebas tienes que pasar exactamente. Y un screening también es un poco, imagínate que cojamos a toda una clase. Claro. Que ellos también hacen acuerdos con colegios para hacer todo esto, pero cojamos a toda una clase, a 30 niños, a 25 niños o incluso a 90 niños, 3 clases, y le haces el test a todos ellos, a la vez. Entonces hacen pruebas de este tipo, de screening que le llaman, y es un poco buscas niños con TDA en los 90 niños, ¿correcto? Eso existe y eso está, pero DIDE la diferencia es que buscas 14 indicadores o hasta 14 indicadores en todos esos 90 niños también. Entonces no nos quedamos solo con uno, sino que buscamos todo el perfil de cada niño del aula. Y esa es la diferencia entre el screening natural o el screening que hay hoy en día. Un screening no sería una prueba de diagnóstico. Es decir, DIDE no es una prueba de diagnóstico, por así decirlo, porque lo que hace DIDE es que eso nos da qué dificultades específicas tienen en cada área, para así nosotras pasar esas pruebas de diagnóstico, esos test psicopedagógicos que existen. Se pone antes, siempre hemos dicho que se pone antes de los test específicos que ya hay en el mercado. Por eso era pionero. Para que todo el mundo se dé cuenta de lo beneficioso que es detectarlo con prontitud, ¿no? Detectarlo antes, que es lo que permite el sistema de educación DIDE, ¿no? Detectar todas esas desde los 2 hasta añitos. 35, desde los 2 años. Detectar antes, pues si el niño tiene pues cualquier cosa, ¿no? Hasta 35. ¿Por qué es importante? Y una pregunta que supongo que será todo el mundo. ¿Por qué este sistema no se está utilizando ya en todos los sitios? Bueno, porque es nuevo. Pero ya llegará. Estamos en ello, ¿no? Estamos en ello. Claro, es que... Claro, eso es lo que nos dicen, acuérdate que hemos estado en el Senado sí. Recientemente, y ellos mismos dijeron que esto tenía que estar en todos los colegios. Claro, porque esto es un avance. ¿Lo van a aplicar a los senadores también? Bueno, yo creo que llegamos hasta los 18 años. Senadores, congresistas, hombre, igual se podía hacer una excepción, porque yo creo que de esos 35... Hombre, había cosas 30 seguro, más de alguno, no se diagnosticaban entonces. Hablando de diagnosticar ahora y no entonces, ¿qué diferencia hay entre lo que antes era un niño movido y un niño con TDA? Eso es la profesional. Exacto. No, a ver, por ejemplo, esta pregunta nos la han hecho muchas veces, porque antes no se diagnosticaba y porque ahora sí. También es cierto que ahora se ha avanzado, ¿no? Exacto, ahora somos más conscientes de todo esto, tanto los pediatras, neuropediatras son más conscientes, tienen más maquinaria para poder hacer estos diagnósticos y nosotros también tenemos más test psicotécnicos y psicopedagógicos para hacer esto. También nos ayudan mucho estas plataformas como DIDE para poder hacer todo esto de manera muy temprana. Y más rápido. Exacto. Pero la diferencia que te ha preguntado Enrique... ¿Es una cuestión de grado? Podríamos decir. La diferencia que te ha preguntado Enrique. Porque niños movidos, yo era uno. Sí. Pero quiero decir, yo aprendía y hacía mis cosas sin... Sí, pero hay niños, por ejemplo, los niños con trastorno de déficit de atención y hiperactividad, son niños que les cuesta mucho el aprendizaje. Pero igual tú eras un niño movido, pero sí que aprendías de manera correcta. Pues unas cosas más rápidas que otras. Exacto. Pero los niños normalmente con trastorno de déficit de atención y hiperactividad les cuesta mucho aprender en todas las áreas, ¿vale? Eso es lo que llamamos funciones ejecutivas a nivel de organización, memoria de trabajo, planificación, organización y demás. Vale, sobre todo... Bueno, algunos de los puntos sigo en el mismo punto en el que estaba, pero bueno. Sobre todo a nivel de concentración, ¿vale? Se les nota mucho, sobre todo en el aula, ¿vale? A nivel de concentrarse para un examen, sobre todo en la memoria de trabajo, los test psicotécnicos la tienen muy bajita, ¿vale? Entonces, todo eso hay que reforzarlo y hacer una intervención muy temprana para que esas dificultades vayan disminuyendo y luego en secundaria pues no persistan en el tiempo. Vale. Por ejemplo, es lo mismo que muchas veces el niño inteligente
y el niño con alta capacidad o superdotado. O sea, hay una línea muy fina entre los dos. ¿Esto aquí también lo detectamos? Sí, claro. Le llamamos predisposición a capacidades avanzadas. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos un sesgo ya. Imaginaros que se han hecho pruebas con niños de 3 o 4 añitos, creo que son, y ya veíamos que habían un grupo del 40 y pico % que era predisposición a capacidades avanzadas y el otro 50 y pico % que no lo tienen. Entonces, claro, ahí haces un sesgo ya de casi la mitad. Ellos, de esas 45%, no significa que todos ellos vayan a ser superdotados, exacto, pero van a ser, se supone que van a ser los niños también con un percentil de inteligencia, ¿no? Ahí es donde ya hacemos... ¿Cómo has dicho esto último? Que de ese 45% ahí están mezclados los superdotados, pero también con niños con alta inteligencia, un percentil superior. Pero no llegan a ser alta capacidad. Estamos hablando de 3, 4, 5 añitos. Son niños muy inteligentes, pero que no llegan a ser superdotados. Claro, no se sabrá aún. Un percentil de 130 sería un percentil para un niño superdotado. Pero hay niños que tienen un percentil de 120, 119, 114, son niños muy inteligentes que no llegan a la superdotación o sobredotación. Porque ¿cuál sería la media, si es que la hay? Es un percentil de 125, 130, es cuando diagnosticamos o se puede decir que un niño es superdotado. ¿Vale? Por debajo de ahí sería pues un niño pues, que es muy inteligente, pero... Según dicen Carmen Sanchacón, que es una de nuestras profesionales en superdotación dentro de nuestro comité técnico, ella me dice que cree que hay muchos más niños superdotados que no se están diagnosticando. O sea, los ratios no me acuerdo cuánto sale, igual que el TDA. El TDA dicen que está entre el 2 y el 8. O sea, imaginaros... de lo que se está detectando, ¿no? Sí, de un 2 y un 8. O sea, ¿es un 2 o es un 8? ¿O es un 10? O sea, es que no lo sabe. Eso es preocupante. Claro, no se sabe todo lo que hay por ahí que no se está detectando. Claro, para eso es muy importante también la formación del profesorado, porque ten en cuenta que el profesorado de aula no está formado, como puedo estar yo, en dificultad de aprendizaje. Profesor de lengua castellana o de matemáticas no está formado como puedo estar yo en saber si un niño puede tener un trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Sí. Para eso, entonces, por ejemplo, la plataforma de IDES sí que les ayuda mucho a detectar esas dificultades. Pues les damos las pautas. Les damos las pautas también. Aparte de la observación, porque cuando le haces unos cuestionarios de este tipo, obviamente los padres y los profesores observan, ya tienen la capacidad de observación, pero luego también están las pautas. Las pautas que le damos, y ahora estamos preparando también el círculo DIDE, que se cierra con la formación al profesorado, formación al niño y formación a los padres. A los 3. Pero no a la vez. Pero sí, a los 3. ¿Cuál es la formación que dais a los profesores? No, estamos preparándola con Global Learning, aquí en Valencia. Otro día, si quieres, los traemos. Sí, pero quiero decir que si me puedes adelantar algo, ¿cómo será? ¿Es pues como el que da un curso o no? ¿Tiene que estar todo el...? Normalmente son... No sé cómo se plantea. A ver, depende, porque es que nosotros... Si es muy complicado no, o no. es ad hoc. O sea, ad hoc significa que, por ejemplo, ¿por qué vamos a darle café para todos? En un colegio no tenemos por qué darles adición a nuevas tecnologías cuando no está saliendo casi ningún niño ahí, o desobediencia o bullying. O sea, en ese colegio está saliendo muy alto, porque tenemos estadísticas, con todas las estadísticas que estamos teniendo, porque lo bueno de tener DIDE es que esto está todo con tecnología, y tenemos el Big Data, sabemos lo que están buscando, lo que está detectando. Imagínate en un colegio que diga, no, a mí mi top 3 o mi top 5, lo que más estoy detectando en este colegio es esto. Exacto. Yo necesito la formación para los padres, para los profesores y para los niños de esto, no de los 35 indicadores, porque no hace falta. Ahí también entramos los gabinetes psicopedagógicos, por ejemplo, de Gabaldón, hacemos muchas conferencias en muchos colegios, ¿vale? Para detección temprana en dificultades de aprendizaje, conferencias aposta para los profesores. Entonces, eso también está muy bien para que ellos sepan qué dificultades, qué son esos criterios, esas alarma. Comportamientos. Exacto, esos comportamientos que yo puedo detectar en un niño para remitirlo al psicólogo o a un centro psicopedagógico. Hay muchas cosas de las que hablar. Una vez se ha detectado alguna de estas patologías, ¿cómo se procede o cómo sería correcto proceder? Bueno, hasta donde nosotros llegamos es dar unas pautas. O sea, en cuanto se acaba el resultado, sabes que esto es automático, al minuto siguiente ya tienes las pautas, es inmediato, para profesores y para padres, para saber cómo tratar al niño desde el minuto 1, aunque no sea un diagnóstico. ¿Por qué? Porque el diagnóstico, ya te lo dirá, tarda exacto. Semanas, tarda meses. Cuando tú haces sí, exacto. O incluso hasta 2 años. De hecho, creemos que en España los 2 años es mucho, sí. Pero tengo un estudio desde Francia que también tardan 2 años de media. O sea, se tarda en las escuelas, estamos hablando de las escuelas, no en un gabinete, por supuesto. Sí, exacto. Pero va de otra manera. Va más rápido. Pero en las escuelas se puede tardar hasta 2 años, con lo cual hasta que no tiene alguien un diagnóstico firmado, no se hace nada con el niño o se hace muy poco con el niño. En los gabinetes, por ejemplo, funciona de otra manera lo de hacer una valoración para dar un diagnóstico, ¿vale?
Nosotros, por ejemplo, en nuestro gabinete invertimos unas 4 o 5 sesiones en hacer una valoración, ¿vale? Después, cuando se viene el proceso de corregir todas las pruebas, ¿vale? Entonces ya se emite el diagnóstico, siempre avalado por neuropediatría. O sea, siempre remitimos al niño a neuropediatría para descartar posibles afecciones a nivel fisiológico, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente en un mes y pico podemos hacer un diagnóstico. ¿Qué diferencia? ¿Podríamos hablar de hiperactividad? En los centros. Terapeutas con TDA. Sí. No, pero bien, sí. Pues eso es la diferencia. Estamos hablando también en colegio público, concertado, hasta privado, porque claro, los recursos de los profesionales, en este caso de orientadores educativos, también son muy escasos. O sea, estamos hablando de que la ratio tiene que ser 250, dicho creo que por la UNESCO, ¿vale? Y estamos aquí entre 800 y 1.300 niños. O sea, que estamos aún lejos de 250. Y luego es eso que igual en un colegio solo hay un orientador para todo, infantil, primaria, secundaria, bachillerato y FP. Es imposible. Que suele ser el orientador. Exacto, el o la orientadora. Exacto. Normalmente son la orientadora. orientadora. He conocido un par, exacto. Sí. Y suelen ser... claro, eso es descomunal. No puedes. No llegas. Se nos escapan todos los... Normalmente tú entras en un colegio y la persona que veas más abrumada suele ser el orientador o la orientadora. Sí. Me gustaría que siguiéramos hablando de la importancia que tiene hacer un diagnóstico temprano y lo haremos después de la publicidad. Estamos hablando con nuestro amigo Alberto Ramírez, Proyecto DIDE, también con Sonia Mena, que es responsable del Centro Psicopedagógico Gabaldón. 7 centros, 7 utilizan el programa DIDE y funciona. Estamos viendo ejemplos y nos lo está contando ella. Nos lo estáis contando los dos, ¿no? Quería insistir en por qué. Porque al final la gente que no entendemos y somos expertos en muchas cosas, o el público que nos está escuchando, lo que nos interesa saber es por qué, en qué beneficia. ¿Por qué beneficia el Proyecto DIDE? Es decir, en cuanto a que se diagnostica de manera temprana, pues se hace un diagnóstico de este tipo. Sí, porque ayuda al diagnóstico. Exacto. Porque DIDE no diagnostica, pero sí, pero ¿por qué ayuda. Es importante que a un niño le podamos detectar antes? Claro, porque, por ejemplo, cuando y no después de 3 años. Sí. Cuando, por ejemplo, esto se ve muy bien cuando vienen niños con problemas del lenguaje, ¿vale? Que tienen 2 añitos y medio, 3, y te dicen, no habla, ¿vale? Es decir, el diagnóstico precoz es muy importante, y sobre todo ya no el diagnóstico, sino la intervención precoz. Es muy importante, intervención temprana, ¿vale? Es muy importante para que ese niño desarrolle ese lenguaje cuanto antes, porque luego vendrá la lectoescritura, y entonces cuando pueden confundir fonemas y tener dificultades añadidas a esa dificultad que tenía en el lenguaje. ¿A qué edad empieza a hablar un niño? Pues hombre, sobre los 2 años empiezan a emitir palabras sobre 150 palabras, más o menos. Tampoco nos hagamos locos y empezamos a contar las palabras que dice nuestro hijo a los 2 años. No, y más importante, por favor, no se preocupen. Más importante, ¿a qué edad se vienen a callar, más o menos? Eso ya. Yo tengo uno de 22. Nunca. Que no callas. La punto, ¿qué? Yo tengo otro de 22 también. Joder. Yo digo, nunca. 22 años fantásticos. Bueno, hay una cosa que yo quiero decir, que es que pues ya lo estoy viendo en gobierno. Yo este viernes estaré en La Rioja con el gobierno de allí, atención a la diversidad, y ya me están diciendo muchos gobiernos que ya se quieren obsesionar con el diagnóstico. Yo creo que eso es muy importante, porque hasta ahora, si no hay un diagnóstico, como he dicho antes, como que no se levanta el pistoletazo de salida. Pero a ver, eso es como todo, no se quieren obsesionar, pero hay que detectarlo. Claro, pero por eso he dicho antes que no tanto el diagnóstico, sino la intervención temprana. Exacto. Es lo más importante. Es decir, cuando un papá viene al gabinete, por ejemplo, y te comenta que su hijo no tiene lenguaje, ¿vale? No habla. Tú no te puedes esperar a hacer el diagnóstico, tienes que intervenir tempranamente con las dificultades que el alumno tiene. No pasa nada. Imagínate que un niño no tenga nada, pero necesitas ayuda. No pasa nada. No sabemos si ese niño tiene un trastorno de X. Tú tienes que intervenir con las dificultades que ese niño presenta en ese momento. Si ese niño presenta dificultades en el lenguaje, en la memoria de trabajo, en lo que sea, tú tienes que intervenir en esas dificultades que en ese momento te están diciendo que tiene. Claro, luego ya veremos si le ponemos la etiqueta diagnóstica, si no la tienes, pero ya le tienes que empezar a ayudar con los primeros síntomas que dice, sin poner etiquetas. Eso es verdad, porque aún no son tempranos. Son muy pequeños también, pero sí que se puede ayudar.
Y eso los gobiernos a mí ya me lo han dicho algunos de ellos, que no quieren esperarse al diagnóstico, sino empezar a ayudar. Porque si le empiezas a ayudar a un niño que luego al final no tiene nada, no pasa nada. Es como un refuerzo, ¿sabes? Es como un refuerzo al niño, o sea, que tampoco se va a traumatizar. Hay una pregunta, ¿en qué medida los padres colaboran de buen grado? Lo digo porque yo he tenido niños en edad escolar y los padres son muy reacios a reconocer que con su hijo hay algo que no va bien. Hay de todo, ¿vale? Hay padres que son... Yo he visto escenas bastante lamentables. Sí, hay padres que son muy colaboradores. Por ejemplo, yo tengo sesión y yo siempre les mando ciertas pautas para trabajar en casa y colaboran perfectamente. Luego hay papás que bien por trabajo, porque la vida de hoy es, pues eso, trabajo, casa, además, pues o no pueden o no tienen tanto tiempo, etcétera. Entonces sí que es verdad que en estos niños se nota un poquito más el desfase. Vamos a ver. Cuando los padres no les han dedicado tanto tiempo. Sí, exacto. Porque no pueden o porque tienen que trabajar. Te lo voy a concretar en una movida de Qué terrorífico. Por ejemplo, mi hijo tiene pobreza de sintaxis. Yo veo que no maneja demasiados términos. Reacción del padre, imposible. Porque en casa charla por los codos, hablamos de Hegel, tal cual. Eso lo he visto, no una, ni dos, ni tres, ni 40. Mira, Sonia, la cara que ha puesto cuando has dicho, y el padre dice, imposible, mi hijo, imposible. Yo lo he visto así, y podría abundar en el... Yo soy abogado y mi hijo maneja más léxico que la mujer de la limpieza que viene a ayudar a mi mujer. Esto lo he oído yo en un colegio. Muchas veces vienen, por ejemplo, y yo os digo, ¿pero tiene alguna dificultad atencional? No, porque para jugar a la Play está súper atento, por ejemplo. Corrige a la mujer que viene a limpiar la casa, tú dices. Claro, pero porque está súper atento para jugar a la Play, porque eso le motiva. Aquello que no le motiva, como puede ser los deberes, el cole, etcétera, su nivel de atención, su foco de atención baja mucho. Ahora, yo quería contestarle lo de los padres, porque claro, es verdad lo que dices, y Dide también ha pensado en eso. O sea, ¿por qué? Porque es verdad, yo esto de los ejemplos lo ponía al principio, ¿no? De hecho, me pasó a mí. Cuando un gabinete no porque tú ya vas al gabinete, ¿vale? Ahí es diferente, pero un colegio te dice, te llama, oye, mira, ven, es que tu hijo puede que te pegas un jarro de agua fría, con lo primero que piensas es, a ver, ¿estamos hablando de mi hijo o te has equivocado? Bueno, no es agradable. Te has equivocado en otro. Es decir, es así. A mí me la han contado también una pediatra de aquí de Valencia, me la ha contado que la madre se puso echada una fiera porque le dijo que podía tener una... O sea, te quiero decir, esos casos... Entonces, ¿qué hace Dide? Te invita a que, antes de decirte nada, te invita a que tú contestes, a que tu mujer conteste, a que tu pareja conteste. Entonces, cuando ya está ahí, que es lo que tú has dicho, cómo tú percibes al niño, ya no puedes decir eso porque tú has participado. No he entendido, Alberto. Invita, pero ¿cómo sería? Claro, invitan, has dicho ella al principio que invita a los padres, ¿verdad? Invita a los padres a contestar los cuestionarios y los profesores. Ellos son los que contestan, no el niño. Con lo cual, ahí ya no hay excusa de decir, es que ha sido tú has contestado esto. Es que lo has visto tú. Es que yo sé de tu hijo lo que tú me has contado. Efectivamente, es que está aquí, está en un papel. Y a la vista de lo que tú has puesto en el test, yo sé que a tu hijo le pasa esto. Correcto, es que lo dices tú. Es que lo dices tú, porque no hacemos medias entre... ¿Sabes tú que no hacemos medias entre los participantes? Queremos que cada uno como vea al niño desde diferentes puntos de vista, con lo cual esa excusa ya no la pueden utilizar. Claro, cuando vienen pacientes así, ¿no? Que el papá dice, pues es que yo no veo que tenga estas dificultades como tú has dicho, ¿no? Entonces se le invita a esto, ¿no? A hacer una valoración del niño, entonces ya con datos científicos sí que es verdad que los papás, pues, ostras, pues sí que es verdad. Ya. Es que la solución es redonda. Claro, os los pilláis, pero como cuando tú les pasas ciertos cuestionarios... Lea usted esto que escribió usted. Claro, cuando tú les pasas ciertos cuestionarios, como pueden ser los de Dide o otros cuestionarios o test psicopedagógicos, y ves que evidentemente tu hijo sí que tiene esas dificultades porque las has contestado tú, ¿vale? Aparte de lo que yo he visto en los test psicopedagógicos, te he pasado a ti ciertos cuestionarios que tú has contestado y has visto que sí que tiene esas dificultades. Entonces el papá pues ya viene a... Pero es verdad que lo de agua, eso vamos a ver, dicen así... No es agradable. Tú llegas y dices, su hijo es, yo qué sé, lo que te digan, demasiado inmaduro para su edad, de charla por los codos, tal. Pero sobre todo porque no estás preparado. Porque te lo dicen sin saber que eso... Porque si tú lo llevas a un gabinete, lógicamente ya lo estás llevando tú para ver lo que puede tener. Ahí no te lo tomas igual. Claro. Pero en el cole, que te llaman así solo para decirte esto, tú no sabías ni siquiera que le estaban haciendo al niño nada. O sea, lo normal. Claro, el DIDE sí que participas, con lo cual sí que lo sabes. Pero cuando no hay DIDE, le hacen los test psicopedagógicos al niño, porque el profesor ve algo, lo lleva al gabinete, y entonces le están haciendo cosas que el padre no sabe aún que lo están haciendo. Porque ya da el consentimiento al principio. Se encuentran con el diagnóstico. Correcto, se encuentran ya directamente con el diagnóstico. Pero bueno, esto tampoco parece muy lógico, ¿no? Que no se informe a... No, es que normalmente ellos igual tú das la autorización al principio de curso. Con la matrícula das la autorización de que el gabinete del colegio puede hacerle cosas al niño, para no hacerlo cada vez. En un momento dado le hacen ciertas pruebas y se le emite un diagnóstico. Entonces el papá a veces sí que es verdad que se cuentan de golpe con ese diagnóstico, entonces a veces vienen a nuestros centros para ver una segunda opinión. Eso pasa mucho. Sí. También es verdad que ahora hay menos niños
Y cuando yo era chaval, pues nosotros éramos 3 y decía, es que su hijo tal, y mi madre o mi padre decía, pues seguramente, sí. Sí, porque es que aquello es un... Pero tengo dos más, tengo dos más aún. ¿Cómo se va a centrar mi hijo haciendo los deberes? Está con otros 2 salvajes en la mesa de la cocina. Quiero decir, se encajaba la movida de otra manera y decía, pues mire, ¿sabe qué? Igual va a tener usted razón. Yo le traigo al crío y usted se apaña con él. No había ese rollo súper protector, que seguramente notaréis ahora con los niños. Ahora los niños son, hombre... Sí, es verdad. Han de ser cuidados y amados y respetados. La tarde con Marina en CV Radio. Estamos hablando, y vamos a pasar ya a las conclusiones, con Alberto Ramírez, de Proyecto de Educación, y con Sonia Mena, responsable del Centro Psicopedagógico Gabaldón. 7 centros, insisto, que utilizan ya DIDE y funciona. Bueno, pues voy a pedir ya una conclusión. Es que hablando con vosotros y de educación, pues se me va el santo al cielo. Alberto. Bueno, nosotros seguiremos mejorando, porque al final creo que lo merece. Creo que el proyecto merece muy mucho el poder ayudar a tantos niños, a tantas familias, porque al final estás ayudando a la familia también. Pero nosotros creemos que cada niño debería ser una oportunidad para esa familia y no una dificultad más en la familia. Y Sonia, por favor. Nosotros seguiremos trabajando con DIDE, seguiremos con nuestro diagnóstico precoz o a nivel temprano. Que funciona, ya hemos dicho que funciona, por tanto, que funciona. Y sobre todo seguiremos ayudando y apostando por una educación de calidad y por una intervención lo más temprana posible. Muchísimas gracias a los dos, gracias por el trabajo, gracias por preocuparse de lo que verdaderamente importa, de lo verdaderamente importante, ¿no? Gracias, Alberto Ramírez. Muchas gracias. Y hasta la próxima. Y Sonia Mena, espero que repitas. Sí. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.